Bueno, entonces ahora les voy a explicar la guía y práctica número 8, la guía que les he mandado anoche ya con los datos, puesto de que esta práctica ya lo hemos hecho el lunes con el ingeniero Joel en el laboratorio de física. Así que con esos datos ustedes van a trabajar ya. Los objetivos de esta práctica son comprobar las ecuaciones de caída libre, determinar la aceleración de la gravedad aplicando las ecuaciones de caída libre y despreciando los efectos de rozamiento. Y luego aplicar el cálculo de la teoría de errores. ¿Ya? Bueno, la parte teórica prácticamente nosotros lo hemos visto en la teoría, ¿ya? Sin embargo, vamos a resaltar algunos aspectos más importantes, ¿ya? Entonces, ya hace mucho tiempo, o sea, tanto los físicos, cuando digo mucho tiempo me estoy refiriendo a muchísimos años atrás, ¿no? O sea, en la época de los científicos, de los físicos, de los filósofos que han dado lugar al estudio y desarrollo de la física, ¿ya? Entonces, antiguamente se creía que los cuerpos más pesados eran más acelerados cuando nosotros los soltábamos de una determinada altura. ¿Qué significa eso? Que un cuerpo más pesado tardaba menos tiempo en llegar a la superficie de la Tierra, ¿ya? Entonces, entre ellos que afirmaban esta situación tenemos como Aristóteles, por ejemplo, ¿ya? Sin embargo, más tarde, de acuerdo a los estudios efectuados por Galileo Galilei, se ha demostrado que todos los cuerpos, independientemente de su forma, tamaño o peso, caen a la Tierra con la misma aceleración, es decir, son atraídos por la fuerza de gravedad de la Tierra con la misma intensidad, sin importar tamaño y forma, ¿ya? Pero en la realidad, ¿qué es lo que pasa? En la realidad, si nosotros soltamos cuerpos de diferente naturaleza, de diferente tamaño, de diferente peso, vamos a ver que no todos tardan en caer el mismo tiempo cuando se los suelta de una determinada altura, ¿ya? Pero esto se debe precisamente a las fuerzas de rozamiento que hay en el aire, ¿ya? En el aire no solamente hay partículas de aire, de otros gases, sino que hay corrientes de viento, corrientes de aire, que de una u otra manera retrasan la caída libre de los cuerpos, ¿ya? Nosotros en el estudio que hemos hecho de cinemática, todas las ecuaciones que hemos utilizado para calcular la caída libre, ya sea, bueno, cuando el cuerpo cae o cuando el cuerpo sube verticalmente, hemos considerado un movimiento ideal. ¿Por qué? Porque para aplicar esas ecuaciones nosotros hemos despreciado todo tipo de rozamiento. Entonces, en esta práctica también nosotros vamos a calcular el valor de la aceleración de la gravedad de Tarija, despreciando todo tipo de rozamiento que hay entre el aire y el cuerpo, ¿ya? Nosotros si agarramos, nos subimos a la terraza de un edificio, al techo de la casa, y soltamos tres cuerpos, por decir, una bola de metálica, de hierro, otra bola de madera y otra bola de plastoformo, por decir. Entonces, si soltamos al mismo tiempo, vamos a ver que la primera en llegar al suelo va a ser la bola de hierro, luego será la de, la de madera y finalmente será la de plastoformo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo es más liviano va a tardar siempre más en caer. Las fuerzas de rozamiento afectan más a los cuerpos livianos que a los cuerpos pesados, ¿ya? Ahora, si nosotros soltamos, por decir, una esfera metálica con una hoja de cuaderno, si la hoja es achuñada, vamos a ver que igual siempre va a llegar primero la esfera metálica. Pero si nosotros soltamos la hoja sin achuñarlo, vamos a ver que la hoja probablemente tarde mucho tiempo en llegar al suelo. ¿Por qué? Porque si viene una corriente de aire, se lo va a llevar a la hoja. ¿Por qué? Porque las fuerzas de rozamiento en ambas caras de una hoja son muy grandes, ¿ya? Finalmente, si nosotros en el laboratorio agarramos un tubo muy largo, por lo menos de 2 metros de longitud, y lo extraemos todo el aire, es decir, producimos nosotros un vacío en el interior del tubo. Una vez extraído el aire, una vez de que nosotros efectuamos el vacío, podemos agarrar dos cuerpos sin importar el tamaño, forma o naturaleza. Yo puedo agarrar, digamos, una bolita esférica y una pluma, ¿ya? Entonces, si lo soltamos al mismo tiempo, vamos a ver que los dos cuerpos van a llegar al fondo del tubo también al mismo tiempo. Entonces, con eso se demuestra de que la aceleración de la gravedad es la misma para todos los cuerpos.
¿ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? Debido a las fuerzas de rozamiento que hay, es lo que unos tardan más que otros, ¿ya? Bueno, aquí en esta tabla se dan los valores de la aceleración de la gravedad en diferentes planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Se puede ver que en la Luna el valor de la aceleración de la gravedad es muy pequeño. Por eso dice que los cuerpos en la Luna tienen menor peso, ¿ya? En cuanto a las ecuaciones que nosotros hemos utilizado para caída libre, son las mismas ecuaciones que hemos utilizado para movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Y hemos visto en la teoría de que en vez de la aceleración hemos cambiado nosotros por G, ¿ya? Hay algunos autores que lo colocan el signo más y menos, ¿ya? Pero nosotros, para evitar alguna confusión o alguna equivocación, directamente tomamos en cuenta el signo menos, ya sea que el cuerpo esté subiendo o esté bajando. ¿Por qué? Porque la aceleración de la gravedad es un vector que siempre está dirigido hacia abajo, ¿ya? Bueno, también nosotros, utilizando un péndulo físico, hemos medido el valor de la aceleración de la gravedad aquí en Tarija con el ingeniero Joel y hemos determinado un valor de 9,79 metros por segundo cuadrado, ¿ya? El valor de la aceleración de la gravedad disminuye con la altitud, ¿ya? ¿Qué significa? Mientras nosotros nos alejamos de la superficie de la Tierra o del nivel del mar, entonces el valor de la aceleración de la gravedad va a disminuir. Como aquí Tarija estamos aproximadamente entre 1800 a 1800 metros sobre el nivel del mar, entonces el valor de G va a ser mucho menor, ¿ya? Sin embargo, nosotros en la resolución de todos los problemas teóricos tomamos el valor de la aceleración de la gravedad como constante, cuyo valor medido en el nivel del mar es de 9,81 metros por segundo cuadrado, ¿ya? Pero si nosotros ya en nuestra vida profesional tenemos que llevar a cabo un proyecto o el diseño o qué sé yo, la construcción de un puente o lo que sea, en ese caso no vamos a tomar el valor de 9,81, sino que tenemos que tomar el valor de la aceleración de la gravedad aquí en Tarija. Si no lo disponemos a mano ese dato, tenemos que medirlo, ¿ya? Usted dirá 9,81, 9,79, no hay variación. Hay variación, ¿ya? Por lo tanto, siempre tendremos que trabajar con el valor de la aceleración de la gravedad calculado en el lugar donde vamos a hacer el diseño de algún proyecto, ¿ya? Bueno, también hay una ecuación en función de la altitud y en función de la latitud que se puede utilizar para determinar la aceleración de la gravedad en un determinado lugar de la Tierra, ¿ya? Entonces, esa ecuación nos dice que G es igual a 9,80665, paréntesis, 1 menos 26,44, 10 a la menos 4, coseno de 2 tita, donde tita es la latitud, ya es el ángulo que forma respecto a la línea del Ecuador, y h es la altura sobre el nivel del mar. Entonces, ustedes a manera de ejemplo pueden reemplazar este ángulo y también la altura. La latitud de la ciudad de Tarija es 22,86 grados norte y la altura promedio es 1820. Si ustedes reemplazan estos dos valores aquí, van a ver de que el valor de G va a estar aproximadamente en el orden de 9,78, 9,79, ¿ya? Muy bien. Los materiales para esta práctica. Tenemos una varilla con escala de 1 metro de longitud. Es una varilla que está trazada milimétricamente, es como una regla redonda, ¿ya? Tenemos una base con sensor de golpe, tenemos una esferita metálica, tenemos un cronómetro digital, tenemos un electroimán y a los cables que conectan, ¿ya? Entonces, el procedimiento lo voy a explicar con una figura que tengo aquí abajo. Yo les mandé esta guía, aunque siempre les pido mil disculpas porque aún de hacer las correcciones, siempre algo se nos va, ¿ya? Aparte que las guías han estado elaboradas para llevar a cabo la práctica en el laboratorio. Muchas veces la práctica en laboratorio se lo ha hecho con otro tipo de equipos, ¿ya? Por ejemplo, esta caída libre lo hacíamos, nosotros nos subíamos con todo el grupo a la terraza de allá del laboratorio, colocábamos en el suelo una lata y de arriba soltábamos los cuerpos. Y el momento que soltábamos, un alumno apretaba el cronómetro y cuando caía al suelo sonaba la lata y parábamos el control, el que es el cronómetro. De esa forma se medían los tiempos para una determinada altura. Bueno, pero ahora nosotros lo hemos hecho con un equipo sencillo que lo tenemos en el laboratorio, ¿ya? Este equipo consta, les decía,
de una barra metálica graduada, es como una regla que está graduada en milímetros, ¿ya? Tenemos dos reglas, una de 1 metro de longitud y otra más o menos de 1,10, 1,20 metros, ¿ya? Luego esta barra se lo enrosca, aquí tenemos una pequeña base donde en esta pequeña plataforma hay un sensor, ¿ya? Ese sensor corta el cronómetro cuando cae ahí la esfera. Y luego de aquí se conectan dos cables, ¿ya? Que van directamente aquí al reloj, ¿ya? Entonces, este es un reloj o un cronómetro digital tipo Smart, ¿ya? Ahora, en la parte superior también tenemos otros sensores con un electroimán. Esta es una plaquita cuadradita que se lo sujeta aquí a la barra, ¿ya? Entonces, en el medio de esta plaquita hay un electroimán. Entonces, nosotros trabajamos con una esferita metálica. Entonces, cuando colocamos la esferita aquí abajo de la plaquita, la esferita se pega por el imán, ¿ya? Cuando se pega la esferita, automáticamente el sensor manda una señal al reloj para que se ponga en cero, ¿ya? Entonces, el reloj se pone en cero. Entonces, cuando nosotros desactivamos el electroimán, es decir, aquí hay un botoncito, nosotros apretamos con el dedo ese botoncito y el electroimán se desactiva. Entonces, la esfera cae. El momento que se desactiva el electroimán, este cronómetro se pone en marcha, ¿ya? Entonces, se pone en marcha y cuando la esfera choca aquí abajo, en este redondito rojito, en esta pequeña plataforma donde hay otro sensor, entonces manda una señal para que el cronómetro se pare. Entonces, lo primero que hemos hecho es, hemos bajado esta plataforma aquí a la altura de 10 centímetros. Entonces, hemos soltado la esfera y hemos medido el tiempo. Luego hemos subido a los 20 centímetros. Nuevamente hemos soltado la esfera, hemos medido su tiempo. Luego hemos subido hacia los 30 centímetros, 40, 50, 70, a los 100 centímetros. Cuando está aquí en los 100 centímetros, entonces nuevamente desactivamos el electroimán, cae la esfera y cuando llega aquí se apaga el cronómetro y tenemos los tiempos, ¿ya? Entonces, esos datos que los tengo aquí en esta tabla son la altura que va de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y los tiempos medidos son 0,15, 0,21, 0,25, 0,30, 0,43, ¿ya? Bueno, pero ¿me están escuchando? Sí, ingeniero. Sí, Ingeniero. No, no sé si en la guía les he dado con 10 valores o 9 valores. ¿Alguien de ustedes recuerda? ¿O no recuerda? Lo que pasa es que tenía yo dos guías con dos mediciones. Una que hemos medido el primer semestre y otra que he medido este segundo semestre. Y la verdad, ahorita me van a disculpar, no me acuerdo cuál es la que les envié anoche. A ver, lo voy a ver un cachito aquí en el celular, la que les envío el día de anoche, ¿ya? A veces con tantas cosas digo yo, van a disculpar, yo también me equivoco, o sea, me confundo, ¿ya? A ver, laboratorio de CIP 121. 9, Inge. Con 9. Entonces, Sí. son los mismos datos. A ver, voy a verificar. Sí, con 9. Entonces, los datos que yo les he enviado es que hemos tomado, hay una varilla de estas de 1 metro, ¿ya? Entonces, como no se podía medir bien ya al final, entonces solamente hemos tomado 9 valores. Entonces, con estos 9 valores nomás van a trabajar ustedes, tal como les mandé, acabo de ver aquí la guía, son estos valores que yo les he enviado, ¿ya? Muy bien, entonces, una vez de que tenemos los 9 valores de H y los 9 valores de T, aquí en el lado derecho está la apreciación o el error de la medición, ¿ya? El error de la altura es 0,1 centímetros y el error del tiempo 0,01 segundos. ¿Por qué? Porque este cronómetro aprecia la centésima de segundo, ¿ya? Entonces, la ecuación que utilizamos es esta. Tomamos como nivel de referencia la parte superior
Entonces, hacia abajo H es negativa, ¿no ve? B sub 0t, y aquí colocamos menos 1 medio G por T al cuadrado. Siempre vamos a soltar del reposo la esferita, por lo tanto, la velocidad inicial es 0, y nos queda menos H igual a menos 1 medio G por T al cuadrado. Y de aquí despegando la aceleración de la gravedad es 2H sobre T al cuadrado, ¿ya? Muy bien, entonces ustedes con estos 9 valores van a calcular 9 valores de la aceleración de la gravedad, ¿no? Estos 9 valores de H lo copiamos aquí y los 9 valores del tiempo también aquí. Entonces reemplazan en esta ecuación 2H sobre T al cuadrado y vamos a tener 9 valores de la aceleración de la gravedad. Luego sacan el promedio de los 9 valores. Y luego en esta última columna el error de cada medición, que es igual al valor de cada medición, es decir, el valor que van a calcular aquí, menos el valor promedio, y eso lo elevan al cuadrado. Y luego lo sumamos, esas diferencias al cuadrado. Esto ya lo saben ustedes, porque hemos utilizado esta ecuación para calcular el error, ¿ya? Entonces, una vez de que tenemos eso, nos venimos a esta ecuación. Entonces, el error será igual a raíz cuadrada. En el numerador tenemos la sumatoria de los GI menos G promedio, todo eso elevado al cuadrado, dividido n por n menos 1, que en este caso n es 9, ¿ya? Bueno, luego calculamos el error relativo, el error porcentual, expresamos el resultado y respondemos el cuestionario, ¿ya? Bueno, y con eso damos por terminada la explicación de esta práctica número 8. La próxima semana vamos a hacer la última práctica que estoy viendo, no sé si lo vamos a hacer el movimiento parabólico o alguna otra práctica de aplicación, ¿ya? Muy bien, entonces aquí vamos a parar la grabación